Bueno, comienzo. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Le queremos dar la bienvenida a esta nueva charla académica denominada Rol de los organismos de control frente a la coyuntura actual. Bueno, como les decía, le damos la bienvenida nuevamente, en la cual tendremos como invitado y expositor al licenciado Jesús Rodríguez, que es el presidente de la Auditoría General de la Nación Argentina. Por otra parte, dará unas breves palabras. Por favor, le pido a todos que tengan silenciado su micrófono, porque así así nos escuchamos todos. Bueno, ahora dará una breve bienvenida el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el licenciado Miguel Lina. Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad que quería saludar especialmente al licenciado Jesús Rodríguez por esta muestra de brindarnos, escuchar una charla sobre los organismos de control ante la coyuntura actual. Queremos agradecer al licenciado en nombre de la facultad que haya tenido esta posibilidad de esta conferencia. Aprovecho también para agradecer al diputado Nani, que ha hecho las gestiones para que el licenciado Jesús Rodríguez también pueda estar con nosotros hoy en nuestra plataforma. Simplemente quiero decir que el licenciado Rodríguez es actualmente auditor general de la Nación. Es un órgano contemplado en la Constitución Nacional y además está contenido en la Ley de Administración Financiera. Creo que cumple la Auditoría General de la Nación un rol extremadamente importante en el proceso presupuestario y nada más y nada menos que participa de todo el proceso de rendición de cuentas que tiene ese proceso del presupuesto. Y creo que es importante rescatar que la Constitución ha concentrado en dos instrumentos fundamentales toda la teoría del control, como es el presupuesto y la cuenta de inversión. Y creo que seguramente el profesor Rodríguez nos va a ilustrar sobre estos aspectos. El profesor Rodríguez ha desempeñado diversos cargos públicos, fue diputado de la Nación, ha ocupado cargos en el área profesional muy importantes, también ha desarrollado su actividad en la docencia, además pues, posee una formación superior y tiene una importante actividad de militancia estudiantil y política dentro de lo que es la Unión Cívica Radical, así que yo quiero agradecer nuevamente al licenciado Jesús Rodríguez por permitirse estar con nosotros en nuestra plataforma. Así que bienvenido, licenciado Rodríguez, y espero que estemos ansiosos por escuchar su conferencia. Bueno, muchas gracias, señor decano, por esta oportunidad. Forma parte de las responsabilidades que uno tiene en tanto funcionario público de rendir cuentas. Y esto para mí, tomar contacto con la comunidad académica, con el sector estudiantil y no necesariamente de la ciudad de Buenos Aires, no está escrito, pero forma parte de las responsabilidades y que me autoimpongo como funcionario público en la Auditoría General de la Nación. También, por cierto, agradezco a las autoridades del Centro de Estudiantes por esta invitación. Bueno, muchísimas gracias. Si a ustedes les parece, yo podría hacer una presentación que me gustaría centrarla básicamente en la pertinencia de tener una discusión política de esta naturaleza. En segundo lugar, hacer algunas consideraciones sobre las características e impactos que el COVID-19 tiene. Y en tercer término, situar en ese contexto la discusión presupuestaria y el sistema de control que la nación argentina se ha dado. ¿Por qué digo que es pertinente una discusión de esta naturaleza?
porque es posible que alguien pueda decir cómo en circunstancias como la que vive no solo la nación argentina, sino el mundo, alguien se pone a pensar en discutir estas cuestiones que tienen que ver con el control o con la política pública, y se pierden energías en los problemas sanitarios. Bueno, precisamente por eso, porque la pandemia alimenta miedos individuales y al mismo tiempo alienta, promueve, genera incertidumbres sociales. Y la combinación de los miedos individuales más las incertidumbres sociales genera un caldo de cultivo muy propicio para el crecimiento o el desarrollo de liderazgos autoritarios que tienen una situación muy favorable cuando se viven tiempos tumultuosos. Lo hemos visto en muchas geografías que suceden estigmatizaciones o variantes xenófobas o actitudes de persecución. Entonces, discutir acerca de la política, cómo afrontar este tipo de cuestiones, forma parte del buen sentido y las buenas acciones que una sociedad y una comunidad debe llevar adelante. Dicho esto, me gustaría señalar que la pandemia que enfrenta el mundo no solo es una emergencia sanitaria, sino que ha derivado en una crisis humanitaria. Y esto tiene una escala global. La pandemia alcanza a todos los países sin discriminar por régimen político, nivel de desarrollo o grado de integración o vinculación con el mundo que ese país tenga. Puede alcanzar la enfermedad a todas las personas, más allá de la ubicación en la escala social que tengan, de su etnia, de la religión que profese o de la ideología que tenga. Y su impacto, sin interesarnos por un minuto la ubicación geográfica, y por supuesto impacta también sin tener en cuenta siquiera preferencias sexuales, como pasó en algún momento con la enfermedad del HIV, será mayor en aquellos países menos desarrollados y afectará más a los sectores más vulnerables. Lo que quiero decir es que puede debatirse, es opinable, hay distintos puntos de vista sobre las consecuencias que la pandemia tendrá en términos de la distribución del poder global en el mundo, que está por verse y hay controversia en relación a el futuro que tendrán las instituciones multilaterales, las Naciones Unidas. Que hay opiniones y controversias sobre cómo se dirimirá la rivalidad geopolítica entre las superpotencias, China, Estados Unidos, la Unión Europea. Incluso están quienes dicen que la disputa por el predominio tecnológico, el 5G, puede verse afectado por esta circunstancia. Pero lo que está fuera de discusión, aún sin saber la duración de la crisis, es que estamos frente a la crisis más profunda y más grave desde 1930 para aquí. Desde la Gran Depresión del siglo pasado hasta aquí, no hemos visto, no tenemos por delante una situación más compleja. Permítanme darle algunos indicadores para ilustrar esta afirmación. Como ustedes saben, el Fondo Monetario Internacional tiene 2 reuniones anuales. La de septiembre y una que llaman de primavera, porque se desarrolla en el norte, el hemisferio norte, que sucede en el mes de abril. En este último mes de abril, la directora gerente del fondo, la señora Kristalina Georgieva,
señaló algunas cosas que deben llamarnos la atención. Ella dijo que de los 189 países que forman parte del Fondo Monetario Internacional, 170 de ellos tendrán crecimiento negativo. Esto es retroceso económico. Más aún, dijo que de esos 189 países, casi 100 de ellos han pedido asistencia financiera. Está sin audio, ¿no? Ahora Ahora sí. Ahora sí se escucha. Hice una referencia en relación a lo que decía la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. ¿Se escuchó eso? No. Entonces, no, bueno, yo decía que la señora directora gerente del Fondo Monetario Internacional hace pocos días llamó la atención de que casi 100 de los 189 países que integran el Fondo Monetario Internacional están pidiendo asistencia financiera al Fondo Monetario Internacional. La OIT, por su parte, la Organización Internacional del Trabajo, hizo una estimación por la cual se pierden casi 200 millones de puestos de trabajo equivalente en el segundo trimestre de este año 2020 en términos de las horas perdidas fruto de las restricciones a la actividad económica que la pandemia impuso en el mundo. Del mismo modo, la Universidad de las Naciones Unidas estimó que se incrementará la pobreza, el número de habitantes del mundo que caerán en la pobreza aumentará en 500 millones de personas. Y eso es alrededor del 8% de la población mundial. Estos son los impactos globales de la pandemia en materia económica. Veamos nuestra región de América Latina. Los canales de transmisión de la crisis global en América Latina tienen 4 canales. El primero es la caída de la demanda de nuestros productos de exportación y asociado a esa caída de la demanda, como es obvio, el menor nivel de precio de nuestros productos de exportación. En el mismo sentido, la caída en el turismo receptivo impacta de manera directa. Piensen ustedes que hay países de América Latina que hay más del 10% de la población involucrado en servicios de turismo. En tercer lugar, otro fenómeno es el retiro de fondos que estaban en los mercados emergentes, en este caso de América Latina, y que se retiran a partir de la aversión al riesgo a ser colocados en los centros financieros más desarrollados. Como consecuencia de estas dimensiones, la caída de los precios de la exportación, la caída de la demanda de productos exportables, la caída del turismo, la disminución de las remesas de los migrantes, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, que depende de Naciones Unidas, ha estimado que en nuestra región el incremento de la pobreza será de 28 millones de personas, que pasarán de 186 millones de pobres estimados a 214 millones de pobres a finales de este año. Como si esto fuera poco, la OIT estima también un incremento del desempleo, y piensen ustedes que en el centro del poder global, los Estados Unidos, el país más desarrollado del mundo, solamente en el mes de abril se perdieron más de 20 millones de puestos de trabajo y el desempleo llegó a casi el 15% de la población económicamente activa. Se ha dicho que solo en 4 meses
se ha caído lo que durante la Gran Depresión del año 30 llevó 4 años. Desde esa perspectiva, en nuestro país, vale la pena decir que también las consecuencias son muy severas. Piensen ustedes que se conoció ayer la evolución de la actividad económica del mes de marzo, con una caída importante de 2 dígitos, y que se estima que esa caída de actividad económica en el mes de abril, comparando abril de este año con abril del año pasado, será de alrededor del 20%. Si esa caída tiene esa magnitud, es bueno que la comparemos con los otros episodios recientes de la historia económica argentina. En el año 2002, con la implosión de la convertibilidad, la caída fue del 16,5%. Y en el año 2009, con la crisis de las hipotecas y financiera del mundo global, fue de casi el 14%. En el plano social, la UNICEF en nuestro país, en una encuesta también del mes de abril, llegó a la conclusión de que el 60% de los hogares redujeron sus ingresos, y la Unión Industrial Argentina, en una encuesta que toma 1.300 empresas, el 70% de ellas reconoce que está con caídas de ventas. Entonces, a donde quiero ir para cerrar este bloque, que la pandemia nos enfrenta a un problema sanitario, económico y social, y también institucional. Y eso nos impone una suerte de desafío democrático a todas las naciones, pero estamos hablando de la Argentina. Entonces, para poder tratar de centrar la discusión en relación al tema que nos convoca, yo quiero recurrir a un filósofo alemán que casualmente, ya que estamos hablando de la crisis del 30, nació en el año 29 del siglo pasado, que se llama Jürgen Habermas. Este caballero dio una definición de democracia que a mí me parece muy apropiada para lo que estamos conversando. Este hombre dijo que la democracia es el conjunto de valores y procedimientos que hay que saber equilibrar. Y entre ellos dijo, valores y procedimientos que forman parte de un acervo cultural y político de una sociedad. Elecciones libres, la participación ciudadana, el acudir al juicio de los expertos, tener en cuenta los requisitos de la soberanía nacional, considerar la protección de las minorías, tener en cuenta la primacía del derecho, poner como valor decisivo la rendición de cuentas y proteger siempre la deliberación política pública. Si uno mira y piensa con esta lógica, es interesante entonces saber que no solo las opiniones académicas, sino los políticos activos y al mismo tiempo los organismos multilaterales, de manera creciente han consolidado una opinión. Y es que existe una causalidad, una asociación positiva entre la fortaleza de las instituciones y el resultado económico y social en una determinada economía. Que no son independientes, que están vinculados, y que no solo eso, sino que la fortaleza de las instituciones es más relevante para ver el resultado económico que la propia dotación de recursos naturales. Entonces, en ese sentido,
es cuando uno incorpora en materia de políticas públicas, en momentos que la asignación de recursos es la consecuencia de un presupuesto, la necesidad de la rendición de cuentas. Entonces yo quisiera primero recordar las 4 fases que tiene el proceso presupuestario en sociedades democráticas y luego discutir en ese contexto el sistema de control de la Argentina. Déjeme decirle, para poner telón de fondo a mi planteo, que hoy la nación argentina no tiene presupuesto. Esto no es una cuestión menor, es un problema severo. Es imprescindible tener presupuesto. ¿Por qué? Bueno, primero porque es una guía para la toma de decisiones públicas y privadas. No solo a nivel nacional, federal, sino también en términos de los gobiernos subnacionales. Además de que no tener presupuesto es incumplir la ley, como vamos a ver. No tener presupuesto es desconocer cuál es la autorización de gastos y cuál es la estimación de ingresos tributarios. No tener presupuesto es no saber cómo van a evolucionar los saberes previsionales, las jubilaciones, cuáles son las obras que se van a llevar adelante, cómo se van a distribuir los recursos entre la nación y las provincias. En un punto uno podría decir que sin presupuesto no hay rumbo, y entonces eso nos lleva a la incertidumbre. Y la incertidumbre es una seria lesión para el funcionamiento de desarrollo económico, y no solo eso, como dije antes, la ausencia de presupuesto lesiona, erosiona, afecta la calidad de la democracia. Entonces, el telón de fondo de lo que quiero plantear es que la ausencia de presupuesto y la suma de facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo, que llevó a que tengamos en las últimas semanas más de 20 decretos de necesidad y urgencia, es una combinación una combinación desaconsejable que genera una situación de discrecionalidad recargada que no es buena compañía para el funcionamiento institucional de la democracia. No tenemos presupuesto, pero yo quiero hablar de cuáles son las 4 etapas del presupuesto y el sistema de control, porque es el tema que nos convoca. El Poder Ejecutivo en una república tiene la iniciativa para formular el presupuesto. Este es remitido al Congreso. El Congreso lo discute, sanciona la ley. La tercera fase de ese proceso presupuestario es cuando el Ejecutivo lleva adelante las tareas de ejecución del presupuesto. Y la cuarta etapa es cuando el Congreso revisa, controla lo que su mandato original en la sanción presupuestaria fue hecho por el Poder Ejecutivo. Es la tradicional existencia de pesos y contrapesos, de controles recíprocos, de la rendición de cuentas horizontal. En este contexto de una república presidencialista que tiene división de poderes y rendición de cuentas, es que encaja el sistema de control que está reglado, en primer lugar, por la ley 24.156 del año 92. Esto quiere decir que tiene 18 años. Y ese sistema de control, en rigor, fue refundado el organismo de la Auditoría General de la Nación como Instituto de Asistencia Técnica del Congreso en la Constitución del año 94.
En esa refundación, la AGN es el órgano técnico rector del control externo del Poder Ejecutivo. Es el organismo de asistencia técnica del Congreso, como señalaba, y el mandato constitucional consagra la autonomía funcional de la auditoría y jerarquiza la oposición política porque define que el presidente de la institución sea designado por el partido político opositor con mayor número de bancas en el Congreso. Como decía, este sistema de control está fundado en esta necesidad de rendición de cuentas y de control recíproco de los tres poderes, en una convicción que si hay un mejor control, hay más eficacia, más eficiencia y más legitimidad para la toma de las decisiones públicas. Esta es la rendición de cuentas horizontal que señalo, pero en una visión más moderna, el destacadísimo cientista político Guillermo O'Donnell llamaba la atención también sobre la rendición de cuentas vertical. Esto es cuando, además de la dimensión electoral, cuando el ciudadano toma decisiones con su voto, existe una rendición de cuentas vertical de naturaleza social a partir de las organizaciones de la sociedad civil activa y los medios de comunicación social. Y en este caso, nosotros hoy, esta tarde, de un ciudadano que tiene una responsabilidad institucional con una unidad académica que tiene una destacada de relevancia en su ámbito de funcionamiento. ¿Por qué digo que en un punto la Constitución del 94 refundó el organismo? Bueno, porque debe verse a la luz de las normas internacionales, que al mismo tiempo muchas de ellas están consideradas en la Constitución. La Convención Americana de Derechos Humanos consagra el derecho de las personas a recibir información y la obligación positiva del Estado de suministrarla. Eso es una responsabilidad de la gente. Del mismo modo, la nación argentina ha suscrito a la Carta Democrática de la OEA, que destaca la importancia de la transparencia y de la probidad de los funcionarios públicos, y el ejercicio del control es responsabilidad de la AGN. Del mismo modo, hay una convención de las Naciones Unidas sobre corrupción que consagró la ley 26.097 y que, del mismo modo, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la ley 24.759. Lo que quiero decir es que la reforma de la Constitución del 94 debe ser vista, la auditoría, en el marco de nuevos derechos, garantías y nuevos institutos. Cuando jerarquiza los partidos políticos, y no es casual entonces que el presidente de la auditoría sea designado por el principal número de bancas en el Congreso, porque reconoce los derechos de incidencia colectiva, porque reconoce la existencia de nuevos actores, los usuarios, los consumidores, y porque concibe también esa Constitución del 94 mecanismo de democracia semidirecta. Entonces, lo que quiero señalar es que existe un dispositivo de control, originalmente por la Ley 2456, que consagra ese sistema de control, el control interno en la cabeza de la Sindicatura General de la Nación y el control externo en la Auditoría General de la Nación, entendida esta como asistencia técnica del Congreso para generar las condiciones de esa rendición de cuentas horizontal y vertical. La auditoría tiene en este control sistémico, que es el control del sector público nacional, la responsabilidad del control externo, como digo. Si tienen tiempo y ganas,
pueden ver el plan estratégico institucional que la auditoría tiene para el periodo 18-23, que está en la página de internet, donde se establecen los objetivos y los puntos neurálgicos de nuestro compromiso. La auditoría tiene una misión, que es el órgano, como dije, de orden constitucional, que tiene por propósito mejorar la eficiencia, la eficacia y la efectividad del Estado en beneficio de la sociedad. Nuestra visión como organismo es ser un organismo de excelencia en el control público en beneficio de la sociedad. Nuestros valores tienen que ver con la independencia de la entidad con respecto a la entidad fiscalizada, el compromiso institucional, el cumplimiento de nuestras funciones y el profesionalismo en el desempeño competente e imparcial de nuestras tareas. Quiero terminar diciendo que nuestra concepción es absolutamente central concebir a la democracia como el conjunto de reglas que permite procesar conflictos de la sociedad sin violencia y que es imprescindible para ello la confianza social en las instituciones, y eso exige probidad de los gobernantes y transparencia y rendición de cuentas. Y bien, en ese sentido, con esa concepción, es que es el trabajo que lleva adelante la Auditoría General de la Nación, que tengo el orgullo y la extraordinaria responsabilidad de presidir en este tiempo democrático. Muchas gracias, por cierto, quedo a disposición y pido disculpas por la extensión de la presentación. No, no hay problema, licenciado. Diré unas pequeñas palabras el presidente del Centro de Estudiantes Conducción Franja Morada de la Facultad de Ciencias Económicas. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, Bruno, se escucha. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, no tuve la oportunidad de presentarme al principio. Como dijo mi compañera, soy Bruno Cortés Galeano, actual presidente del Centro de Estudiantes, Conducción Franja Morada. Antes de que sigamos, quería agradecerle enormemente, en primer lugar, a los participantes que están conectados en este preciso momento. Imagino la importancia que tiene y la trascendencia de esta charla. Nosotros como conducción hacemos un esfuerzo enorme para traer este tipo de actividades y continuamos con este ciclo académico que venimos llevando por parte del Centro de Estudiantes. También agradecerle al decano de la facultad, que también se encuentra conectado, al licenciado Nina, que siempre nos colabora y siempre está ayudando en las diferentes actividades que venimos llevando como Centro de Estudiantes. En especial a usted, licenciado Jesús Rodríguez, la importancia que tiene para nosotros, no solamente como organizadores, sino también de todas aquellas personas que están conectadas en este preciso momento escuchando esta charla tan importante para nosotros. Me imagino que ustedes tienen una agenda muy, muy amplia y sin embargo se hizo un lugarcito con nosotros para nuestra querida Facultad de Ciencias Económicas. Al contrario, entiendo que es una obligación, como señaló antes, estoy a disposición para aclaraciones, intercambiar puntos de vista, escuchar observaciones y controversias que serán siempre bienvenidas, así que yo estoy dispuesto a tener una conversación cuando ustedes quieran. Bueno, quien quiera pedir la palabra lo puede hacer por el chat y yo le doy la palabra. Javier Luna realiza una pregunta. Entonces, Javier Luna pregunta: ¿cómo se hace para controlar ahora con el gobierno de Fernández Fernández? Bueno, esto es interesante porque la Auditoría General de la Nación introdujo en velocidad cambios en su funcionamiento, generando condiciones de soporte electrónico para todas las actuaciones. Y nosotros hemos hecho en ese sentido ya 3
colegios de auditores virtuales. Tuvimos 3 sesiones, 2 en el mes de abril y 1 en el mes de mayo, y tendremos otra la semana próxima. Y así que estamos, a pesar de las dificultades, cumpliendo y haciendo todos los esfuerzos, y en esto hay que reconocer el compromiso de los trabajadores de la casa. Nosotros nos preocupamos mucho por proteger nuestros recursos humanos, que es el bien más preciado que tenemos como institución, por su calificación y por su expertise. Y entonces pudimos llevar adelante esos trabajos. De todas maneras, nosotros estamos discutiendo una adaptación de nuestro plan de acción. Permítame que les diga algo. La Auditoría General de la Nación, un trabajo que hicimos en los últimos 2 años, define su programa de auditoría mediante variables objetivas. Hemos diseñado una matriz de riesgo con una docena de variables que nos identifica aquellas unidades y jurisdicciones de la Administración Nacional susceptibles de ser auditadas. La segunda etapa, una vez identificada cuál es el objeto de auditoría, es los procedimientos de auditoría que llevamos adelante. En ese sentido, también en los últimos 2 años hemos incorporado un conjunto de normas, de procedimientos estandarizadas internacionalmente para llevar adelante la auditoría. ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué la matriz de riesgo y por qué las normas internacionales estandarizadas? Bueno, porque el control es imprescindible en una sociedad democrática, como acabo de plantear, pero ese control tiene que estar atado a normas y alejado de toda discrecionalidad. No puede haber una voluntad subjetiva para definir qué se audita, sino que por el contrario, qué se audita y cómo se audita tiene que ser resultado de normas preestablecidas. Por eso, nuestras auditorías luego son enviadas al auditado para que pueda contestar y responder los hallazgos de auditoría. Y luego que es aprobada por el Colegio de Auditores, está publicada en la web. Entonces nosotros estamos cumpliendo los objetivos del control, pero hacerlo de manera responsable y objetiva y bajo ningún punto de vista discrecional, arbitraria o subjetiva. Entonces, en ese contexto, señalaba, estamos iniciando una etapa de reformulación de nuestra matriz de riesgo, atendiendo la nueva circunstancia y tratando de internalizar en nuestros procedimientos de auditoría normas internacionales que existen para atender situaciones de emergencia como la que estamos viviendo. De nuevo, normas, reglas, objetivas, estándares internacionales y muy alejados siempre de cualquier intento de discrecionalidad o de arbitrariedad. Bueno, muchas gracias, licenciado. Ahí el decano Miguel Nina levantó la mano. No sé si quiere hacer algunas preguntas. Sí, yo tenía 2 preguntas para el profesor. En primer lugar, comparto que no hay presupuesto, ¿no? Eso está claro. Y la pregunta número 1 es, ¿cómo ve usted la aplicación del artículo 27 de la Ley de Administración Financiera, que habla de todo un mecanismo para actualizar los gastos y los ingresos y llegar a un presupuesto, como dice la ley, reconducido? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cómo ve usted este proceso de rendiciones de cuentas si usted dice que no hay presupuesto? Bueno, precisamente es 2 cosas.
la auditoría no tiene una auditoría concomitante. Eso en general lo hacen los tribunales de cuentas, que es un sistema que rige en algunos países, pero que no en el nuestro. Nuestro sistema de control es sistémico y tiene un control interno de la administración en cabeza de la Sindicatura General de la Nación, y nosotros somos el control externo, asistente del Congreso, en el control que el Congreso hace de la ejecución presupuestaria. La ausencia de presupuesto de este año será motivo de estudio cuando el año que viene hagamos el control presupuestario de este año, del ejercicio presupuestario de este año, donde el Congreso no aprobó un presupuesto, como hemos conversado, y que existe lo que se llama el presupuesto reconducido. Pero eso no quita que nosotros no podamos, por ejemplo, auditar la ejecución presupuestaria, como lo vamos a hacer, de los gastos que se están llevando adelante en este año en las distintas jurisdicciones. En todo caso, la discusión, seguiremos siendo la asistencia técnica del Congreso de la ejecución presupuestaria de un presupuesto reconducido que no fue aprobado por el Congreso por una decisión del Poder Ejecutivo. Gracias. Por nada, señor decano. Espero haber sido claro. Sí, no, la pregunta, yo un poco para todos los oyentes, está bien el tema del control de los gastos. Yo me refería a no haber presupuesto, no hay metas y objetivos, y la cuenta de inversión tiene un capítulo muy importante que, más allá de los controles de legalidad o de regularidad financiera, como lo establece el artículo 4 de la ley, tiene un capítulo muy importante que son de metas y objetivos. A eso me refería. Claro, esas metas y objetivos son definidas en todo caso en los programas. Hay que decir también que que el 100% de los programas no necesariamente tienen en los presupuestos que son remitidos a la consideración del Congreso las metas cuantificadas. Por eso, hubo legisladores que muy atinadamente plantearon la necesidad de que el jefe de gabinete concurra al Congreso de manera periódica para informar el uso de esos recursos derivados de la excepción y de las facultades delegadas, y que dé cuenta de no solo en términos cuantitativos del gasto, sino también de cumplimiento de las metas cuantitativas que los propios programas establecen. Exactamente lo que usted dice, encontrar una diagonal que pueda hacerse el control mientras no esté sancionado el presupuesto. Gracias. Buenísimo. Loli Sibilia pregunta, ¿desde que comenzó la pandemia, auditaron a alguna unidad? Sí, se están desarrollando auditorías en este mismo momento, efectivamente. Sí, no hay. Nosotros hemos encontrado, por cierto, hay algunas dependencias del Poder Ejecutivo donde no hay guardias mínimas y no se llevan adelante algunas tareas, pero en otros no hay ninguna restricción y funcionamos como si estuviéramos en la normalidad. Por ejemplo, piensen ustedes, las auditorías que se hace a los bancos oficiales. Eso se puede hacer de manera remota y sin ninguna dificultad. Hay otros casos, por ejemplo, la Inspección General de Justicia. Bueno, ahí no estamos pudiendo hacer la auditoría que queríamos hacer precisamente porque no estamos en condiciones de acceder a la información. Así que, pero que en términos generales, nosotros estamos cumpliendo razonablemente con las metas cuantitativas que nos habíamos fijado, y estoy seguro que si somos capaces de adaptar el plan de acción, vamos a estar a la altura de las circunstancias. Este es nuestro compromiso, nuestra voluntad, nuestra decisión de adaptar el plan de acción a las nuevas necesidades fruto de la nueva circunstancia. Bien, licenciado.
Ay, Loli Sibilia dice muchas gracias. Al contrario, Loli, un gusto. Bueno, Eugenia Claros pregunta, ¿cómo hacen desde la auditoría para cumplir con su plan anual? ¿Cómo están trabajando los equipos auditores ahora en cuarentena o en situación de pandemia, en ambos casos? Bueno, los equipos de auditoría están trabajando de manera remota, no hay asueto, hay trabajo en domicilio. La auditoría sigue trabajando. En algunos casos, como digo, sin ningún tipo de diferencia en situaciones normales, y en algunos otros sí con algunas dificultades. Pero diría que eso es la minoría, la excepción. En general estamos trabajando sin mayores dificultades. Casi diría que nuestro próximo desafío es, luego de haber conseguido generar un soporte electrónico para nuestro trabajo, que de otra manera hubiera sido muy complicado, porque no hubiéramos podido hacerlo si hubiéramos seguido trabajando con CDs y con soporte papel, nuestro trabajo hubiera sido imposibilitado. El esfuerzo hecho ha permitido que las tareas de auditoría, la documentación electrónica, el control de legalidad pueda seguir haciéndose, lo cual nos permitió poder hacer el trabajo. Si no, esta respuesta hubiera sido desgraciadamente negativa y una calamidad en términos institucionales para la Argentina. Bien, muchas gracias. Yo tengo una consulta. Bueno, recientemente hemos observado una controversia en la adquisición de alimentos que hizo el Ministerio de Desarrollo Social, que sabemos que salió en todos los medios. ¿Cómo y en qué momento actuaría la auditoría en este caso? Bueno, la auditoría forma parte de los organismos bajo control y auditoría del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, cuando el año que viene se audite el ejercicio presupuestario 2020, nosotros vamos a estar en condiciones de determinar ahí las responsabilidades que pudieran haber, que como digo, tienen que ver con ejecución presupuestaria, pero al mismo tiempo existe, como ustedes saben, y lo dije antes, el control interno de la SIGEN y el alerta social que fue, y por eso yo hacía referencia a lo que llamaba la rendición de cuentas vertical con las organizaciones sociales, los medios de comunicación social, que hicieron posible llamar la atención sobre estas cuestiones que se habían dado y que se vieron suspendidas esas contrataciones precisamente por las irregularidades que se habían observado. Muchas gracias, licenciado. Ahí Gabriel Liendro pregunta, es evidente que los indicadores de la ejecución presupuestaria no serán favorables. Para ello, en atención a ello, ¿podrían existir solicitudes de informes especiales previo al cierre del ejercicio? Bueno, es muy interesante la pregunta. Nosotros lo que estamos estudiando, y es lo que voy a proponer en el Colegio de Auditores, que la reformulación del programa de auditoría de este año, a partir del segundo semestre, incorpore ejercicios de auditoría, de rendición de cuenta mensual, para tener un seguimiento mucho más inmediato de la ejecución presupuestaria. Eso estamos trabajando. Bien. Si alguien tiene más preguntas y más consultas, lo puede hacer por medio del chat. Yo tengo una última pregunta, no sé si me permite la... Sí, puede hacerla, decano. Sí, profesor, usted cuando habla de esas dos visiones que plantea O'Donnell, de la visión horizontal y la visión vertical, O'Donnell también plantea una discusión entre la democracia representativa y la democracia participativa. Esta visión vertical tiene que ver con la democracia participativa. Esa es la pregunta.
Sí, bueno, precisamente. El profesor O'Donnell, destacadísimo cientista político, llamó la atención sobre una condición que desgraciadamente caracteriza el funcionamiento de la democracia argentina, que lo llamó democracias de baja intensidad. Y esa democracia de baja intensidad, con poca tensión democrática en nuestras instituciones, ha llevado a lo que él mismo llamó la democracia delegativa. Esto es donde desde el poder legislativo se le ceden, se le conceden, se transfieren facultades propias del Congreso que recaen en el Poder Ejecutivo. Piense usted que desde el 1 de enero del año 2002 rigieron facultades extraordinarias delegadas del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Y eso no es el resultado de una situación de emergencia, sino de una comodidad que los funcionarios del Poder Ejecutivo tienen, porque menos controles es más comodidad para llevar adelante su gestión y con los riesgos que eso conlleva. Nosotros hemos visto en los últimos tiempos situaciones de irregularidad que han sido favorecidas precisamente por esas facultades delegadas. Piense usted que la Auditoría General de la Nación, sus informes son insumos para causas judiciales. Le puedo decir que en números gruesos, alrededor de 400 informes de auditoría de la Auditoría General de la Nación son insumos en alrededor de 200 causas penales que están siendo tramitadas en los tribunales. Piense usted que algunas que fueron muy sonadas, con mucha resonancia, como por ejemplo las obras del programa que se llamó de Sueños Compartidos, o por ejemplo algunas otras cuestiones referidas a la ausencia de controles en el servicio del transporte ferroviario por parte de la Secretaría de Transporte, o algunas compras de insumos de vagones de Portugal que eran en condiciones de chatarra. Todas ellas fueron exámenes de auditoría que cayeron que están en sede judicial. La democracia delegativa es, en nuestra interpretación, perjudicial, ratifica o profundiza esa democracia de baja intensidad de la cual hablaba O'Donnell y genera condiciones impropias para el buen desarrollo y el crecimiento económico. Como yo señalé en la intervención, soy de los que creen, y puedo sostener evidencia empírica, de que hay una asociación positiva, un orden de causalidad entre la fortaleza de las instituciones, el control, la rendición de cuentas, la transparencia, la integridad de los funcionarios, la probidad de los gobernantes y el gobierno abierto con los resultados económicos y sociales. Y esos mecanismos delegativos y trámites opacos y ausencia de control afecta sensiblemente el resultado económico. Gracias. Bien. Ahí Cecilia Mercedes Cruz pregunta, que la cual no está relacionada con el COVID. A partir de la creación de la Auditoría General de la Nación, ¿qué cambios importantes ha hecho la Administración a partir de las recomendaciones contenidas en sus informes? Muchos comparado con lo que había y de manera insuficiente con lo que a mí me hubiera gustado. Así que yo diría que el sabor es agridulce, bastante comparado con las mejoras
insuficiente comparado con lo que es necesario. Bien. Hay otra pregunta de Javier Luna, en la cual dice: ¿obra pública se audita solo documentación que justifica la aplicación de recursos o también la ejecución certera de las mismas? O sea, si se hacen de acuerdo a lo planificado o proyectado. Bueno, hay distintos tipos de control. La auditoría puede ser de cumplimiento, donde lo que se hace es verificar si se siguen los pasos que las normas establecen para los actos administrativos. Puede haber auditorías financieras que tienen que ver con precisamente el cumplimiento o no de compromisos financieros. Y están las auditorías de gestión. Son 3 tipos de auditoría. En el plan de acción de la auditoría existen estas 3 categorías y al mismo tiempo todas las auditorías que la auditoría lleva adelante tienen que ver con el mandato constitucional. Por ejemplo, la cuenta de inversión, que es la ejecución presupuestaria que lleva adelante el Poder Ejecutivo. También existen controles, resultado de convenios, a partir de verificar el buen uso de recursos internacionales que recibe la Argentina, donde el BID y la Corporación de Fomento piden que sea la auditoría, por su prestigio, quien lleva adelante ese control de los estados financieros. Hay convenios también con otros organismos y también hay esas auditorías de gestión de la que hacía comentario. La auditoría también lleva adelante auditorías coordinadas con otras entidades fiscalizadoras superiores de los países de la región de América Latina, y la auditoría también cumple y está en su plan estratégico la auditoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que los ODS, que es el compromiso de la nación argentina junto con otros 180 países del mundo, con metas cuantitativas para atender 17 objetivos que van en una visión holística y comprensiva que incluye la cuestión ambiental, la cuestión del desarrollo económico y la cuestión del progreso social. Bien. Gracias, dice Javier Luna. No, por favor. Bueno, ¿alguien más tiene otras preguntas o consultas para realizar? Bueno, parece que por el momento no hay más preguntas. Ahí están preguntando. Roger Leguizamón pregunta: ¿la Auditoría General de la Nación está satisfecha con la labor realizada sobre la cuenta de inversión? ¿Considera que esta cumple con el mandato constitucional? Nosotros tenemos remitida al Congreso para su consideración la cuenta de inversión hasta el año 2016. La cuenta del año 2017 está siendo trabajada en estas horas y la del 18 también. Y la del 19 recién vamos a empezar a trabajarla después del segundo semestre. Así que esos son los plazos en los cuales estamos. Hemos avanzado mucho, pero de nuevo estamos todavía queriendo mejorar la calidad de los informes que se producen. No siempre está disponible toda la información y no siempre las recomendaciones que la auditoría hace son tomadas por el Poder Administrador. Así que nunca podemos estar conformes porque se trata de recursos públicos que deben ser asignados de manera eficaz y deben cumplir con sus objetivos. Así que no podría contestar que sí, creo que nadie podría contestar que sí. En todo caso, creo que sí que estamos en un proceso que tiene avances y que esperamos poder seguir teniéndolos. Bien. Bueno, parece que no hay más consultas. Nuevamente doy la palabra a Bruno. Licenciado, tengo una pregunta para usted. ¿Cómo no? Los informes que produce la auditoría deben ser luego aprobados por el Congreso. ¿Qué pasa si esto no ocurre?
Bueno, el Congreso no puede revisar los informes de la auditoría, ¿sabes? El Congreso los puede tratar y puede en algún caso decidir convocar a un funcionario del Ejecutivo y puede decidir remitir a la consideración de la justicia y puede decidir archivar, pero no puede revisar lo que hace la auditoría. Precisamente porque es un trabajo profesional, independiente y de asistencia técnica. En consecuencia, yo diría que no tengo ahora presente cómo es el porcentaje. No tengo ahora presente cómo es el número de proyectos que están pendientes de tratamiento en la Cámara, todavía. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Bueno, creo que no tenemos más consultas. No sé si quiere decir unas palabras el decano. Sí, si ya no hay más intervenciones, yo simplemente agradecerle al Centro de Estudiantes porque siempre está gestionando estas actividades, nosotros acompañando. Agradecerle al profesor Rodríguez por su predisposición en esta etapa que estamos atravesando, de que nos permita contarnos un poco cómo funciona la Auditoría General de la Nación, que como dijimos antes, es un órgano muy importante. Y bueno, y darle un saludo a todos y estaremos en contacto. Bien. Bueno, yo quiero agradecer nuevamente a todos y a cada uno por su acompañamiento esta tarde, al señor decano por participar de la actividad y ser tan preciso en la conversación. La verdad que le agradezco, señor decano. Por supuesto, al presidente del Centro de Estudiantes por haber organizado la actividad y a todos los que tuvieron la amabilidad de participar este rato de esta conversación por haber tenido la voluntad de hacerlo. Espero haber sido útil. Forma parte, como dije, de las responsabilidades y de las obligaciones que un ciudadano democrático tiene, que es rendir cuentas, y en este caso con la Universidad de Salta, la Facultad de Ciencias Económicas, la comunidad académica y el Centro de Estudiantes. Así que para mí ha sido un orgullo poder hacerlo y es el cumplimiento de un mandato. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Gracias. Ahí le damos la palabra a Bruno, que va a decir un cierre. Bueno, ya cerrando esta fabulosa charla, por ahí comentarle un poquito que no solamente estamos conectados estudiantes de acá de sede central, sino también nos acompañan estudiantes de distintas sedes regionales de la provincia, y de paso aprovecho para mandarle un saludo a ellos también. También tenemos conectados a docentes de la facultad, tenemos diferentes profesionales también del medio que nos hicieron el aguante en esta charla. Ahora que estamos muy contentos como conducción de poder traer este tipo de actividades que son tan importantes para nosotros, sobre todo un tema tan preciado como es el rol que tiene este organismo en nuestro país, y sobre todo en un momento tan importante y tan complicado que nos toca vivir como sociedad. Así que nuevamente agradecerle a usted, licenciado, por su predisposición, y bueno, dejarle la invitación abierta, capaz que nos pueda acompañar en un tiempo no muy lejano para seguir charlando de temas que son tan importantes para nosotros. Al revés, gracias a ustedes, y espero que la próxima vez sea de cuerpo presente, de manera tal de poder tomar un vinito y comer unas empanadas y conversar un rato más distendido. Va a ser un gusto. Sería un placer para nosotros. Eso está. Muy bien. Es un buen estímulo ese para poder hacerlo. Bien, bueno, con esto damos por finalizado esta charla. Queremos agradecer al licenciado Jesús Rodríguez nuevamente por su moderación, y también queremos agradecer a todos los participantes. Así que bueno, muchísimas gracias por participar y que tengan una linda tarde. Gracias a todos. Adiós. Un abrazo y un beso. Adiós. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.